Damos la bienvenida a nuestros queridos amigos, hermanos que nos ven por estos medios electrónicos, las redes sociales, por Facebook, por YouTube, Instagram, por Spotify. Estamos utilizando esas redes, hermanos, para llegar hasta ustedes. Les invitamos a que nos compartan. Si usted cree o ha sido bendecido por estas palabras, hermanos, los invitamos a que nos comparte y que muchos más sean refrescados, sean renovados por la bendita palabra de Dios. Voy a invitar a mi esposa en el día de hoy. Ella tiene una palabra que Dios le ha regalado y que yo sé que va a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Quisiera orar por ella y le doy la bienvenida. Amén. Bendito Dios y Padre Santo, te doy las gracias. Te bendigo, Señor, por tu hija, por tu sierva. Te doy las gracias, Señor, por su vida, por lo que tú has hecho en ella y por lo que harás, bendito Dios. La dejamos en tus manos para que sea un instrumento tuyo hoy, Señor, un vaso para ser usado, Señor. Sí, Padre Santo. Para que deposites en ella tu Santo Espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo y personas que nos están viendo por las redes sociales, cualquier parte del mundo. Los bendigo en el nombre del Señor y les doy la bienvenida para que esta palabra sea llegada a ustedes de parte del Señor Jesucristo. Voy a orar para que sea el Señor hablando en nuestros corazones y no sea en nuestras emociones. Es lo que más me ha preocupado, que el Señor sea hablando Él lo que ponga en mi boca y no que sea yo. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te alaba mi alma, bendito Dios. Toda la honra y la gloria es para ti, mi Dios, porque tú eres Dios soberano. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, bendito Dios. Padre Santo, hoy en esta tarde, Señor, te entrego a todas las personas que van a escuchar este mensaje que tú nos has puesto, bendito Dios, porque tú nos dices en tu palabra que llevemos tu palabra hasta los confines de la tierra, bendito Dios. Señor, esas personas que por casualidad nos están viendo hoy, les digo que no es una casualidad, es que el Señor quiere que usted escuche hoy esta palabra y les pongo en el nombre del Señor, que sea Él bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Lucas 14:11. Los que tengan la Biblia lo pueden leer. De todas formas, yo se los voy a leer acá. Dice el Señor en su palabra: porque cualquiera que se exalte será humillado, y el que se humilla será enaltecido, nos dice el Señor en su palabra. Lo vamos a tener en cuenta porque de esto me ha puesto el Señor en mi corazón a hablar con ustedes hoy. Primero que todo les voy a contar algo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, un testimonio más o menos de cuando recién conocí al Señor. Alguien me compartió la palabra algún día. Estaba buscando yo un milagro, porque generalmente uno busca es un milagro, que le arreglen a uno la situación, la vida, el momento. Y después de que alguien me comparte la palabra, empiezo a ir a las reuniones y a conocer un poco más del Señor, a conocer su palabra. Empecé a ir a reuniones en las casas, en familiares, y empecé a conocer la palabra y a leer cada día, a interesarme cada día por la palabra del Señor. Y alguien me invita un día a la iglesia, y voy a la iglesia, y yo quería en mi ser pues
ver cómo era ser un cristiano, qué tenían de particular las personas que decían ser cristianas, porque yo quería conocer al Señor y ser de verdad llamarme cristiana. Pero cuando uno está conociendo al Señor, uno no tiene ninguna experiencia y se fija tal vez mucho en las demás personas. Empecé a ir a la iglesia y mi primera sentimiento era como mirar a los demás y criticar a los demás si hacían algo malo. Y empiezo a observar cómo actuaban y fijándome en detalles pequeños para criticar. Mi frase favorita tal vez era, pero ¿por qué esa persona hizo esto, hizo lo otro? ¿Acaso no son cristianos? Eh, Eso lo hacía en primer lugar por falta de conocimiento y en segundo lugar siempre buscaba algo como criticar y seguir eh, fijándome en los demás y no en lo que, no en mí, no en mi actitud, no en lo que yo pensaba, no en lo que yo quería realmente ser. Y en cuanto a mí, yo decía, pero yo quiero ser buena cristiana, yo soy buena cristiana, porque la palabra dice, amarás al Señor tu Dios y con todo tu corazón y con toda tu alma, y yo lo estaba haciendo, yo sentía que lo estaba haciendo. Y me dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo, bueno, sí, yo también lo hago, sí, y me siento bien haciéndolo y estoy siendo sincera con lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Pero después de seguir conociendo la palabra, también me dice en su palabra, dice, amarás a tus enemigos y amarás a tus enemigos y perdonarás a tus enemigos. Yo decía, no, eso es como difícil para mí, es complicado porque cómo puedo yo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño y tal vez tenía un pasado de sentirme siempre yo la víctima. Entonces decía, yo no puedo hacer eso. Y recuerdo tanto una vez que estuve en una reunión de parejas cuando recién empezamos con mi esposo y el líder dijo, si tienen que poner la otra mejilla, si nos pegan en un lado tenemos que poner la otra mejilla. Y a mí me pareció terrible porque yo dije, ¿cómo voy a poner la otra mejilla a alguien que me ha maltratado, que me ha hecho tanto daño? Y me sentí mal, me dio mal genio. Y al salir le dije al líder, le dije, lo siento, pero la otra mejilla yo no la voy a poner. Eh, y incluso le dije a mi esposo en la casa, yo no quiero seguir yendo a ese grupo. Pero en el fondo el Señor tal vez me alentaba a seguirlo haciendo y seguimos yendo al grupo y fue de gran edificación para mí porque aprendí muchas cosas. Pero al cabo de algún tiempo, luchando con mi altivez, con mi orgullo, entendí que, entendí que el Señor decía en su palabra, si tú no perdonas, yo no te perdono. Entonces entendí que tenía que perdonar a mi enemigo y amarlo y pedirle perdón también será el caso. Dice el Señor, lo que más me preocupaba era si tú no perdonas, yo no te perdono. Aprendí a perdonar y a pedir perdón, así aún si otros me ofenden, si otros me han herido, me han ofendido, yo debiera hablar con esa persona y decirle lo perdono o ya te perdoné. Sigo leyendo la palabra, sigo entendiendo, sigo aprendiendo y después de mucho tiempo con mis luchas, el Señor me sigue exhortando
No me gustaba leer mucho la palabra. Me gustaba decirle a mi esposo que me leyera, o veía una película o cualquier otra cosa, pero en sí no me gustaba mucho leer porque no la entendía. ¿Y por qué no la entendía? Porque simplemente no tenía conocimiento de las cosas del Señor, cómo eran las cosas del Señor. Un día me siento en una necesidad y le clamo al Señor por algo, estaba orando, porque ella había aprendido a orar, estaba orando y pidiéndole al Señor algo. Y estaba sola, leí la palabra, oré, y al abrir la palabra mi sorpresa fue que el Señor me contestó exactamente mi petición en ese momento. Ahora en este momento no recuerdo qué fue lo que yo le pedí en ese momento al Señor, cuál era mi angustia, y el Señor me contesta en su palabra. Y ese día entendí que el Señor me hablaba por medio de su palabra cuando yo realmente le buscaba de corazón. Empecé a leer a diario, empecé a alabar al Señor, a alabarle, a tener una coinonía, una comunicación con el Señor más cercana. Y el Señor me empieza a hablar en sueños, el Señor me empieza a hablar en voz audible, el Señor me empieza a dar muchos dones que yo después poco a poco fui entendiendo y poniéndolos en práctica, porque cuando tenía un sueño o alguna cosa me daba miedo porque me imaginaba que esa era mi imaginación y sentía mucho miedo de, de compartirlo con alguien. Recuerdo que un día, el día más como que me asusté, fue un día que estábamos con mi esposo comprando algunas cosas, unos materiales para el trabajo, y él se quedó en la caja pagando y me dice que lleve los materiales al carro. Me voy a llevarlos al carro, y en ese momento, para mi sorpresa, yo estaba guardando las cosas en la parte trasera del carro y veo que por mis ojos y por mi nariz y por mis oídos sale sangre y me aterrorizo y salgo corriendo de ahí de ese momento, quito mi pie y en ese momento que quito mi pie, en momentos de segundos, cuando veo una tractomula, un carro gigante estaba en la parte trasera, donde en medio segundo no quité mi pie de ahí, el carro se me vino encima y se llevó el carro de nosotros por delante, se lo arrastró porque el carro se estaba sin frenos o desengranado, no sé qué era lo que estaba pasando con ese carro. Y sentí mucho miedo y me di cuenta que el Señor me estaba dando dones que yo debiera no asustarme, sino aceptarlos y darle gracias a Dios porque en ese momento Él me alertó y me estaba protegiendo mi vida. Y ahí empecé a tener muchas experiencias con el Señor sobrenaturales, y fue para mí muy lindo el saber que el Señor me estaba utilizando, me estaba salvando mi vida, me hablaba, en sueños, cuando empiezo a interpretar los sueños, me daba también mucho miedo, no los ponía en práctica porque me daba miedo y sentía que yo ya se los había dicho, sentía miedo porque sentía que me daba vergüenza, no podía, definitivamente no podía hacerlo. Todo iba bien, estudiando, escudriñando las escrituras cada día más, pero había algo en mi interior que no me permitía ser libre en el espíritu. No podía expresar las cosas del Señor, lo que yo sabía, lo que estaba aprendiendo. Intentaba hacer algo para el Señor o para la iglesia,
y siempre quedaba en palabras, porque no, o escritos que después tiraba a la basura, porque no, nunca lo culminaba. Sentía como desánimo y, y no podía. Entonces yo le pedía mucho al Señor que por qué me pasaba todo eso si yo ya era una mujer libre. Y me empecé a dar cuenta que algunas cosas de mi pasado me atormentaban, no me daban paz. eh, y, y cuando venía alguna cosa que me recordara algo, siempre estaba como a la defensiva, pero en sí pensaba que era normal porque tenía un pasado de pecado y pensaba que eran las consecuencias del pecado. La palabra dice que son las consecuencias del pecado que de pronto le han quedado a uno. Yo me imaginaba eso, que eran las consecuencias del pecado de mi vida pasada. Pero pensé, si soy nueva criatura, todas las cosas pasaron, ¿por qué me siento así? Y siempre fue una lucha conmigo misma durante mucho tiempo. Y lo conversé con mi esposo eh, y él me dice que no hay problema porque nosotros ya pedimos perdón al Señor, Él nos ha perdonado y nosotros no tenemos nada que temer ante el Señor porque eso ya fueron cosas de un pasado. Y bueno, todas las cosas quedan así y un día hace poco decido hacer un ayuno de 40 días, el cual era difícil para mí porque como les decía antes, casi nunca culminaba nada absolutamente y, y si empezaba un ayuno lo terminaba, nunca lo terminaba, si lo ofrecía de 20 días lo terminaba a las 2 semanas y media, pero me era difícil continuar con las cosas que le prometía yo al Señor. Pero esta vez yo le prometí al Señor que, que me diera esa fuerza de lograrlo, porque yo quería seguir en los caminos del Señor como Él nos manda. Y empiezo mi oración con mi ayuno, con oración, lectura de la palabra, con alabanza al Señor. Y lo estaba logrando, tenía mucha paz en mi corazón, tenía gozo en mi corazón porque lo estaba logrando. Y un día el Señor me regala el Salmo 139, 23, 24. Me dice el Señor en el Salmo 139, 23, 24, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En el 24, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces entendí que el Señor estaba escudriñando mi corazón. Era algo que el Señor me estaba enseñando, porque yo decía, el Señor conoce mis pensamientos y podía saber qué hay en mí, en ese problema que yo estaba sintiendo y que yo tenía, y que en mí no me daba libertad. Esto me pasó y lo pensé mucho y le di gracias al Señor porque Él estaba haciéndome libre en este momento de todo lo que yo sentía. Y resulta que el Señor estaba trabajando en mí, estaba yo analizando mucho su palabra. Y yo decía, el Señor conoce y sabe lo que yo tengo, porque yo ya le había hablado a mi esposo de este problema y no
llegamos a un acuerdo de que que era normal, que no pasaba nada. Un día organiza mi hija Tatiana un grupo de parejas y yo le dije con mi esposo lo vamos a hacer nuevamente. Ya llevábamos mucho tiempo haciendo muchas veces muchos cursos y cosas de parejas para ayudar a los demás, para ayudar a la iglesia, para ayudar a las parejas que tenían conflictos y siempre esa fue nuestra idea por las situaciones que nosotros ya habíamos vivido. Y mi sorpresa fue que al empezar el grupo, el grupo nuevamente con mi hija Tatiana por Zoom, empezamos a llenar unas formas, las formitas que nos dan. Y entonces habían unas preguntas que yo decía, pero ¿para qué si nosotros hace tantas veces hemos llenado las mismas hojas? Yo no le veo la necesidad. Pero a mí me daba como mal genio, estaba como a la defensiva, pero es que esas cosas ya las hemos hecho siempre, entonces no la veo la necesidad de volverlas a hacer. Y hablamos con mi esposo y decidimos continuar el curso de parejas para también apoyar a las parejas que estaban haciendo el curso con nosotros, porque yo tampoco los podía pues, como dejar así, ¿no? Si nosotros estábamos apoyando el grupo. Y me di cuenta que cada vez era más molesto para mí llenar esos formatos y de pronto discutía con mi esposo y él muy amable y nos recordábamos cosas de nuestro pasado que el Señor nos edificó mucho era pues fue muy bonito y estábamos aprendiendo mucho y recordando cosas muy, muy buenas, pero de fondo yo cada vez sentía más carga, me sentía más pesada, no sabía por qué. Hasta lloré un día y salí y no quise seguir porque no me sentía bien. Entonces me di cuenta que por ese grupo de parejas el Señor me estaba hablando y estaba aclarando una situación que había en mí de hacía mucho tiempo y que ni siquiera yo me había dado cuenta que era lo que realmente estaba pasando. Yo no tenía libertad en Cristo para hacer todas las cosas que necesitábamos hacer y siempre seguía pensando lo mismo otra vez, decía yo sé, esas son las consecuencias de la vida pasada y bueno, sí, tenía que superarlo de alguna forma. Cuando intento hablar con mi esposo, no quería, porque yo decía, pues él me va a decir lo mismo, no. Me di cuenta que el orgullo me estaba dominando, que había mucho orgullo en mí, que no me permitía llegar con humildad a tratar el tema, porque me imaginaba que si yo hablaba ya como una persona que conoce al Señor, no debiera hacerlo, y entonces estaba como guardándome esa área para mí. Y me dice el Señor en Lucas 14:11, si lo buscan sería bueno, pero yo se los voy a leer. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando yo hablo con mi esposo y le confieso realmente lo que estaba pasando en mi vida, el Señor me enseña que yo no estaba siendo humilde, no había perdonado. Logro hablar con mi esposo y le pido perdón. Cuando yo le dije lo perdono, hablamos durante mucho tiempo,
le expuse realmente lo que yo sentía, porque para él no había problema, porque él ya no tenía problema con ninguna cosas de su pasado, pero en mí el orgullo estaba latente, yo no lo había perdonado y no había cerrado esa puerta que había dejado abierta durante muchos años, en la cual no me permitía ser libre en Cristo, no me permitía muchas cosas que debiera sentir libertad en hacer, incluso para el servicio de los hermanos. Entonces, el Señor me dice en esa palabra que si yo me enaltezco, Él me humillará. Y si yo me humillo, Él me enaltecerá. Entonces, gracias al Señor, en ese momento tuve libertad y el Señor me mostró qué era lo que realmente me estaba pasando en ese momento. Pudimos cerrar esa puerta que me estaba atormentando. Mis amados hermanos, yo les digo a ustedes, en el nombre del Señor Jesús, que si tienen algún problema, algo que muchas veces es difícil de que nosotros lo edifiquemos, lo entendamos, le pidamos al Señor que Él nos va a respaldar, nos va a contestar siempre y cuando, y entendiendo su palabra, siempre y cuando nosotros le logremos ser humildes para conversar, cualquier tema que tengamos, para pedir perdón, para perdonar. Mis amados hermanos, no hay algo más lindo que el Señor nos tiene para nosotros, y es hacernos libres de todas esas ataduras que tenemos de nuestro pasado. Mira, si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona, y Él nos dice en su palabra, si tú no perdonas, yo no te perdono. Y si yo no me había perdonado era a mí misma, porque yo a mi esposo le decía muchas veces, sí, yo ya te perdoné, y así a muchas personas yo decía, yo ya los perdoné, y había olvidado, nada me afectaba, pero habían cosas de nuestro pasado, de nuestro hogar, que me estaban afectando demasiado y no me daban esa libertad para poder seguir una vida plena con el Señor. Dice el Señor en su palabra, en Lucas, vuelvo a leerlo, dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Si nos enaltecemos nosotros mismos, Dios nos humillará. Y si chocamos con otros, es orgullo. El Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Entonces, esas cosas las entendí, las capturé para mí, para mi vida, porque sé que el Señor está conmigo y Él me ha puesto un corazón humilde, un corazón perdonador, un corazón que ya puede ayudar a otros sin ninguna restricción. Siempre yo les digo cuando doy alguna palabra o algo, les digo a mis hermanos, hermanas, pónganse la máscara primero, como dicen en el avión, para poder ayudar a otros. Y yo me la había puesto, pero tal vez no me la había puesto como el Señor me manda, sino tal vez como una partecita como yo quiero. Entonces el Señor nos manda a ser humildes, y a ser humildes como su palabra nos enseña. Tenemos que entender bien cuál es la humildad que el Señor nos dice. Es el temor de Jehová. Siempre nuestra posición debe estar abajo de los demás. Si tenemos un conflicto, debemos estar abajo. Tenemos un conflicto, debemos estar abajo. Fue otra área que el Señor trató mi vida duro, y a veces para aprender las cosas, cuando nosotros a las buenas se nos enseñan y no las aprendemos,
no las captamos, no recibimos su palabra, no aceptamos su palabra, estamos siendo orgullosos, estamos siendo altivos, estamos siendo soberbios. Y el Señor me trató en el área de que hace poco tuve una discusión con una persona y yo estaba enfurecida, digámoslo así, porque yo pensaba que yo tenía la razón. Y ya estaba casi el semáforo llegando a rojo cuando yo estaba disgustada con esa persona y esa persona me estaba insultando, y el Señor, en un momento, el Espíritu Santo de Dios llega a mi mente y me dice, stop. Cuando oigo esa voz audible del Señor que me dice stop, yo simplemente lo que dije fue, perdóname, perdóname. Pero fue tan duro para mí, en mi orgullo que yo tenía dentro de mi corazón, el saber que yo me había humillado para mí ante esa persona que yo tenía la razón. Para mí fue terrible. Y duré varios días mal hasta cuando entendí y estaba pendiente de que es cuando el Señor me dijo stop, yo tenía que parar. Tuve que parar y dar la vuelta total a todo lo que yo estaba hablando y decir, si me estaba ofendiendo, perdóname. Es tan difícil cuando una persona lo hiere a uno y uno le dice, perdóname, no ha pasado nada. Duré un poco de tiempo para tratar de recuperarme porque en nuestra humanidad es difícil, pero con el Señor no nos cuesta. Sentí mucho tiempo que me había humillado. ¿Por qué yo me humillé a ella? ¿Por qué yo me humillé así si yo tenía la razón? Yo me humillé así porque el Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón la respuesta que debiera darle a esa persona en el momento y sabía que Él me iba a exaltar. Lo entendí mucho después de que me pasó esto. Y bendito sea Dios, ahora puedo orar por esa persona, puedo conversar con ella. No he llegado a una conversación larga, pero ella sabe, y le dije que yo la perdonaba, me perdonó, me pidió perdón, la perdoné, y hubo sanidad, porque eso es lo más importante, que nuestro corazón quede libre de todas esas cosas que nosotros a veces guardamos, esos rencores que guardamos con las personas, pero que podamos ser realmente libres en el Señor. Bendito sea Dios, hoy tengo sanidad, el Señor me ha hecho libre de todas esas, de todo ese pasado tormentoso que yo viví. Algunas personas conocen mi testimonio, hay otro testimonio que está en YouTube, que hace como un año que lo grabamos. No ha sido fácil, pero la vida con el Señor es otra cosa, es vivir en paz, es vivir en humildad. Mis hermanos y mis personas que me están escuchando en este momento, les pregunto, ¿cómo está tu orgullo? Tenemos que bajar la guardia, decimos en Colombia, bajar la guardia y ser humildes otra vez. Nuevamente les digo, no me cansaré de repetir esa palabra, que ha sido con lo que el Señor me ha dado libertad. ¿Has crecido espiritualmente este año? Recuerda que ser espiritual conduce a la santidad. Hay personas espirituales arrogantes. Tal vez yo era así. Mucho tiempo estuve convencida de que yo era una mujer espiritual, hacía todo lo que el Señor me mandaba en su palabra, pero había cosas que me guardaba como para mí, ¿no?
o como que esto no puede ser, o el Señor me entiende, y resulta que el Señor no nos perdona esas áreas de nuestra vida, porque dice el Señor que el orgullo, la altivez y la vanagloria, Él no está de acuerdo con esas cosas. Entonces nosotros debemos identificar en nuestra vida qué es lo que nos está afectando, si estamos siendo orgullosos, si estamos siendo humildes. Hay personas, como les dije antes, personas arrogantes. Hay personas espirituales arrogantes. Para las esposas, les digo que si quieren que sus esposos sean líderes espirituales de su hogar, tienen que llegar abajo, tienen que empezar por abajo, ser humildes. Nosotras a veces nos exaltamos, a veces maltratamos también a nuestro esposo con nuestras frases, con nuestras respuestas. Y el Señor nos manda a mostrarse como es Él, cómo fue Él cuando iba a la cruz y lo iban escupiendo, lo iban maltratando y Él no sabía decir absolutamente nada. A las esposas les digo que si quieren sus esposos, vuelvo y lo repito, que sus esposos sean líderes de su hogar, tienen que llegar abajo. Y esposos, si quieren que sus esposas se sometan y le respeten cada día, parezcanse cada día más al Señor Jesucristo. Esa es una área que el Señor nos manda a los caballeros, los hombres, que se parezcan cada día al Señor Jesús para que sus esposas se puedan someter. ¿Quién no se va a someter a alguien como al Señor Jesucristo? Segunda de Corintios 12:9 dice: me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta palabra fue clave para mí porque decía: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Y esa era lo que yo le tenía miedo, a ser débil, a no humillarme. Y el Señor es el que ha tenido que tratar conmigo en muchas áreas de mi vida, porque me ha hecho entender, no a las buenas. Muchas veces me ha tenido que tratar con mano dura para que yo pueda entender su evangelio. Y eso nos pasa a muchas personas porque realmente somos altivos y no queremos entender. Queremos tener al Señor acá en una mano y nuestra manera de ser en la otra. Y queremos que el Señor se adapte a nuestra manera de ser y nosotros no adaptarnos a la manera de ser del Señor o como Él nos manda que seamos. Le di a este mensaje el nombre de gloríese en la debilidad, porque aprendí que no hay libertad en Cristo Jesús sin reconocer nuestro pecado. Gloríese en la debilidad, porque aprendí que no hay libertad en Cristo Jesús sin reconocer nuestro pecado. Yo reconocí mi pecado, que fue el no perdonar, y eso me estaba haciendo impedimento para todas las cosas que yo quería hacer con el Señor, para el Señor y con el Señor. Y aprendí que no hay libertad en Cristo Jesús sin reconocer nuestro pecado. Nuevamente vuelvo y lo repito para que lo grabemos. Orgullo, altivez y soberbia. Y quiero aprovechar para invitar a todo aquel que no ha conocido al Señor Jesús, que lo reciba ahora.
a usted, hermano, hermana, considere estas palabras y se arrepienta de todas las cosas malas que ha hecho en su vida, y todas las personas que no conocen de Dios, que tal vez es la primera vez que ven un mensaje de estos. El Señor está con ustedes y Él no quiere que nadie se pierda. Les invito a que le conozcan y quiero hacer una oración por ustedes para que sea el Señor manifestándose en sus vidas. A todas esas personas que nos están escuchando por las redes electrónicas, crean que no es una casualidad que ustedes estén hoy escuchando esta palabra, sino es la voz de Dios diciéndole a su corazón que se arrepientan de toda su vida pasada y vuelvan a una nueva vida que es en Cristo Jesús. Voy a orar por todos ustedes y cada uno de los que nos están escuchando hoy para que sea el Señor manifestándose en sus vidas. Amado Dios, bendito Rey de la Gloria, Señor, te alaba mi alma, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día, bendito Rey. Te doy gracias, Señor, porque, Señor, no es una casualidad que estas personitas estén escuchando hoy tu palabra. Señor, ten misericordia de esas personas que no te conocen. Esa personita que está allá, esa jovencita que está allá tratando de ser seducida por otros amigos, a la drogadicción, al alcoholismo, al sexo, a todos esos vicios que nos traen maldición en nuestras vidas. Señor, ten misericordia de esas personas. Ponles un corazón de carne, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, y no se vayan al abismo, Señor, sino que te conozcan, Señor, como su Salvador, como su Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pongo toda mi iglesia, toda la iglesia de Christchurch en tus manos, bendito Rey, para que seas tú bendiciendo, Señor, para que seas tú sanando cada corazón, redarguyendo cada corazón de pecado y cada cosa que haya dentro de cada uno de nosotros. Que, Señor, sea borrada, Señor, y que sea tu nombre enaltecido. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Bendiciones para todos. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios. Hermanos, quisimos compartir esta palabra porque el predicador que les habló hoy pues es mi esposa. Y el Señor nos ha dado la tarea, la labor, la responsabilidad de edificar esta iglesia, esta obra que es de Él. Y era importante para nosotros confesar nuestras debilidades también, hermanos, ser auténticos delante de la congregación, exponer nuestros errores y nuestros pecados. Un pecado muy grande, hermano, es la altivez, el orgullo de cualquiera de nosotros, y es algo que a veces no reconocemos, nos acostumbramos a vivir con ello y decimos que estamos bien, pero como lo mencionaba mi esposa, fueron muchos años que no le permitió el Señor desarrollar ese potencial que Dios ha dado para cada uno. Hay dones, hay ministerios en cada uno de vosotros, pero tienes que revisar tu vida. Y una de las primeras cosas que hacemos es la prevención de decir, no, yo estoy bien, yo no necesito, yo ya pasé por ahí, Dios ya me perdonó, yo ya estoy restaurado, restaurada. Pero hermano, hoy mencionaba a mi esposa ese salmo precioso de David que nos habla de examinarnos. Señor, examina mi corazón y crea en mí un corazón humilde. Hace mucha falta esa humildad, hermano. Nuestro hogar sigue siendo cada día mejor. Nuestro hogar sigue siendo edificado por el Señor de señores y seguimos en libertad cada día más, abandonando todas esas cosas que no nos permiten. Es una carga, es un peso que a veces nos acostumbramos a llevar, pero no es así. El Señor quiere libertarte totalmente. Entonces, esperamos, hermanos, que esta palabra haya sido de edificación para cada uno de vosotros, y vamos a concluir con algunos anuncios que quiero compartir con ustedes. El día lunes tenemos estudio bíblico, si Dios lo permite,
vamos a estar reunidos otra vez con nuestros queridos estudiantes. Soy muy feliz de verlos. Espero, le pido a Dios volverlos a tener en el aula de clase. Vamos a esperar. El día martes tenemos nuestra reunión de oración e intercesión, 6:30. Estamos muy comprometidos con las misiones, con Venezuela, con Colombia, con África también, hermanos, y hay una gran necesidad. Estamos pasando momentos bien complicados, hermanos, bien complicados. El mundo, usted no necesita argumentar sobre eso porque usted lo sabe. Si estamos bien, ore, dele gracias a Dios. No haga una oración facilista, mi hermano, mi hermana. Oh, sí, gracias a Dios y ya. Dedíquele un tiempo. Apártese en su lugar secreto con su esposo, su esposa. Oren juntos, hermanos. Usted no sabe qué hermoso es orar con su esposita. Hace unos días para acá, aparte de la oración que tenemos un gozo más grande con nuestra esposa. Porque el Señor sigue edificando nuestras vidas y Él sigue llevándonos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias, mi hermano Luis, hermana Tatiana, y a todos, Dios los bendiga, los prospere. A ustedes que nos siguen, hermanos, a amigos que nos están viendo en este momento, que Dios te bendiga. Allí donde estás, que Dios te guarde, que Dios te anime, que Dios te sane y te restaure. En el nombre de Jesús. Amén y amén.